Bueno, ¿cómo van llevando la semanita? Se hace pesado, ¿no? Y bueno, esta semana fue atípica por el feriado. Mm, eh, Eso te descompagina un poco, siempre pensás que estás, a mí me descompagina bastante, eh, pero bien, bien, bien. Particularmente a mí me pasó en esta semana que estuve mm, en, en cuanto a lo que puede uno dar. ujú, sí. eh, en el caso mío me hace mucho más mal. Bueno, lo que yo estuve observando así de información nacional, lo vi al ministro Arroyo eh, de, de Desarrollo Social, Mm, que planteaba bueno, que se va a garantizar eh, las construcciones de jardines maternales, que va a estar en el presupuesto 2021, un fuerte eh, impacto, ¿no?, sobre esos jardines maternales. Y en relación al texto que estábamos leyendo y a los que veníamos leyendo anteriormente, pensaba cómo se garantiza eh, no solamente la formación, o sea, las políticas educativas, y en este caso a partir de los 3 años de edad, cómo garantiza de alguna manera el sostenimiento del sistema capitalista y el tema de producir y que haya más gente produciendo y que eh, pensaba, ¿no? La diferencia que muchas mujeres tuvimos la posibilidad de criar a nuestros hijos en la temprana edad, de estar con ellos y no tener que salir al mercado de trabajo, eh, que la verdad que a mí me gustaría un Estado más que priorice la niñez en el contexto familiar, y no estoy diciendo que sea la madre la que se queda a cuidar a los pibes, sino que sea como repartida la situación esta, ¿no?, de la crianza, que todos aspiramos a que desconstruirnos de ese modelo que solamente la mujer cría. Yo pensaba si no es mejor fomentar algo que tenga que ver con que la familia pueda estar con sus hijos, hijes, eh, hasta, no sé, hasta, ¿para qué? A mí me parece una locura meter ya a los niños, a niñas a los 3 años dentro del sistema educativo. Eh, no sé qué piensan, la verdad que me gustaría plantearlo como en la clase, eh, porque un poco en los textos que hemos venido viendo tiene, como los autores hablan de eso, ¿no?, de la política educativa en función del mercado capitalista. Eh, ujú. A ver, ¿y qué dicen las estudiantes de inicial con respecto a que los chicos vayan desde tan temprano a la escuela, al jardín en este caso? ¿Qué les parece? Eh, bueno, es que por un lado, no sé, ¿me escuchan? sí, 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 sí. Porque no sabía si estaba prendido el caso. Que por un lado, que los niños ingresen al nivel inicial de temprana edad está bueno porque tienen contacto con otros niños que por ahí en, en la familia no. Entonces, por ahí, si no hay más niños dentro de la familia, se crían como adultos miniatura, digamos, del pensamiento, en el hablar, y, y en el jardín es como que pueden compartir con sus pares de la misma edad, y a la vez también se agranda, digamos, eh, el mundo que ellos conocen, digamos, porque si, no sé, de repente es como si no
Por ejemplo, por lo que entiendo es como que la compañera diría que sí está bien que ingresen los niños a primer grado, por ejemplo, con 6 años, y que antes por ahí no estaría bueno que se mandara a los chicos de tan temprana edad, pero los ayuda muchísimo el hecho de ir a un jardín, desde el maternal hasta el inicial, ¿no? Que corresponde, y que se garantice desde el Estado la posibilidad de poder mandar a los niños desde 3 años al jardín está buenísimo, porque si bien uno dice, bueno, sería mejor poderlos criar uno mismo en la casa, estar más tiempo con los niños, para mí no está mal mandarlos, porque es como que le abrís otro mundo. En el jardín aprende muchísimas otras cosas más que por ahí la familia no puede ofrecerles, por distintos motivos. Y a veces la familia no es que los manda únicamente por el hecho de tener que salir a trabajar, o bueno, en mi caso, ir al instituto a estudiar, sino que también lo hace por eso que decía, de que estén con otros niños, que estén con otras personas que les enseñan, que los cuidan, y van aprendiendo muchas otras cosas. También les ayuda mucho el tema del lenguaje. Incorporan nuevas palabras, significados que por ahí las familias están muy lejos de poder explicarles el significado de las cosas, o no sé, no tienen las herramientas necesarias para poder enseñarles a sus niños todo lo que un jardín sí, lo que una maestra sí puede ofrecerles. Por mi lado, no me parece que fuera como re grosso mandarlos desde tan chiquito al jardín, porque de hecho les hace muy bien. Incluso algunos niños, no sé, hay situaciones en las familias por ahí puntuales que no les hace bien, y por ahí en el jardín la pasan mucho mejor que en la propia casa, ¿no? Y no sé. También está bueno por ese lado de mandar a los nenes de 3 años, por ejemplo, al jardín, porque también se detectan ese tipo de cosas, si hay violencia, si hay pobreza en los hogares. Entonces, de ese lado está buenísimo, porque las maestras de nivel inicial podemos detectar ese tipo de cosas a través de la observación de los niños, a través de cómo se comportan, de cómo hablan y todo eso. Está bueno, muy bien. Me gustó mucho cómo lo encaraste, Dani. Yo creo que, digamos, para ver un poco estas dos posturas que aparecen, que no es un tema de opciones, me parece a mí. Por un lado está claro que todas las familias deberían tener, y acá no hablamos de segmentos socioeconómicos, digo, todas las familias deberían tener buenas oportunidades para estar juntos, pasar el tiempo, digamos, socializarse, disfrutar, eso que nosotros a veces llamamos el ocio, ¿no? Todas las familias deberían tener posibilidades. Y esto muchas veces no ocurre en las familias pobres porque tienen que estar todo el día viendo cómo hacen para comer, pero a veces tampoco pasa en las familias ricas, donde están tan preocupados por mantener aquello que tienen, que tampoco le dan por ahí la importancia a esos momentos de compartir en familia que deberían tener. Es decir, que por un lado, digo, no sería solamente una cuestión de situaciones sociales, sino que todas las familias deberían tener estas oportunidades de compartir, de socializar. Por otro lado, y con respecto a lo que decía Dani, me parece muy interesante, y esto lo dijo Sarmiento hace 150 años, él decía que los chicos pobres tenían que ir a estos jardines o prototipos de jardines de su época, porque ahí podían encontrar un montón de cosas que en la casa no había, pero también decía que los hijos de los chicos ricos tenían, es decir, los chicos ricos también tenían que ir para no transformarse en pequeños demonios, ¿no? Que se la pasan dándole órdenes a la gente que trabaja en su casa, por ejemplo, ¿no? Él tenía un poco esta idea, por supuesto hoy la podemos matizar un poco, y me parece muy interesante esto que decía Dani, de que
el jardín, la escuela en general, pero el jardín en particular, tienen esta posibilidad de mostrar otros mundos, mundos diferentes, diferentes al de la casa, no porque el de la casa sea malo, sino porque el de la casa es único, ¿no? Es decir, uno vive una realidad en su casa que es única, con ciertas ideas, con ciertos pensamientos, con ciertas comodidades o incomodidades, bueno, cada uno en la situación en que le toca, pero el jardín lo que tiene, en este caso, o la institución educativa, es la posibilidad de abrir otros mundos, ver que hay otras realidades, que hay otras formas de mirar y de pensar, que hay que compartir con pares, que es todo un trabajo de aprendizaje también, ¿no? Es decir, yo no me voy a meter en las cuestiones de la psicología, que no son mi fuerte, pero bueno, sabemos que el niño desde muy pequeño nace con este egocentrismo, en su familia muchas veces se alimenta el egocentrismo porque todo parece más chiquito y demás. Bueno, y el jardín como institución pública, ¿no? Como lugar de lo público, de la reunión común, implica tener que aprender al compartir, al escuchar al otro. Digo, a mí me parece que como experiencia educativa es muy valiosa. Entonces, yo no diría de optar por una cosa o la otra, sino que me parece que las dos experiencias, ir a la escuela y por otro lado tener esas oportunidades familiares para compartir, son fundamentales en la constitución subjetiva de cualquier niño o cualquier niña. Después, entendiendo exactamente a dónde apuntaba Sandra, por supuesto lo que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos es en qué escuela vamos a meter a nuestros niños y niñas. ¿Es en una escuela que va a reproducir la competencia, la ambición, el egoísmo, el individualismo? Bueno, si esa es la escuela que vamos a ofrecerle a los niños y a las niñas, mejor que no vayan. Pero nosotros apostamos por otro tipo de educación, ¿no? Por una educación que pueda ser emancipadora, que pueda brindar herramientas para el pensamiento propio, que pueda dar oportunidades para aprender a escuchar a las demás personas, a compartir nuestras ideas, digamos. Entonces, me parece que también ahí es muy importante y un poco creo que el texto que compartimos en esta última clase de Pablo Imen de alguna manera también va en este sentido. Es muy importante qué tipo de experiencia pedagógica es la que le estamos ofreciendo a los niños y a las niñas. Niños, niñas, jóvenes e incluso adultos, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hacer una maquinaria de reproducción en la cual la competencia, el tener más, el llegar primero y todas esas cosas van a ser las importantes, bueno, estamos de alguna manera favoreciendo una sociedad que en sus peores aspectos. Ahora, si estamos ofreciendo experiencias educativas que tienen otra mirada sobre lo social, bueno, probablemente entonces esas experiencias educativas sean enriquecedoras, ¿no? Es decir, yo siempre me acuerdo mi experiencia de padre. Yo como padre, padre de clase media, no pasando por su mejor momento, pero que siempre había venido de una clase media acomodada, cuando mi hijo era muy chiquito, tenía 1 año y moneditas, me acuerdo que con la mamá quería salir a hacer unos cursos, a trabajar y demás, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la criatura? Una opción era de llevarla a la casa de los abuelos, cosa que a mí no me gustó, ¿no? Hablo de mis padres, de que no, encajarles del chico a mis padres no, de ninguna manera. Y la otra era la guardería, ¿no? Había una guardería cerca de casa y estaban estos miedos, ¿no? Todas estas cosas que a veces uno escucha por ahí, o escuchaba, ¿no? Yo hablo desde 20 años atrás. Pero la verdad que yo tengo que decir en mi experiencia que la entrada a la guardería de mi hijo lo cambió completamente y lo cambió para bien. Se hizo mucho más sociable, esto que decía Dani del lenguaje, venía con preguntas, venía con inquietudes que por ahí en casa no surgían. Bueno, de hecho, cuando empezó la guardería no sabía ni caminar porque tenía más de 1 año y todavía no caminaba. Y por supuesto, ni bien entró en la guardería, empezó a caminar porque se dio cuenta que llegaba siempre tarde a todos lados. Entonces, ya no estaban mamá y papá para traerle las cosas o alcanzarle, ¿no? Porque era un pequeño dictador
que señalaba así, y hablaba media lengua y con eso ya era suficiente. En cambio, en el jardín tuvo que, bueno, aprender a caminar, aprender a expresarse, a pedir. Bueno, digo, para mí fue una experiencia súper interesante la de esa educación temprana, que no es que no tenía en su casa una educación o atenciones, sino que era algo distinto. Eran esas 3 o 4 horas o 2 horas y media, bueno, depende de la época, no me acuerdo mucho, pero eran un momento distinto. Y a él le fascinaba ir, ¿no? Es decir, el día que no había guardería, los fines de semana, por ejemplo, era un problema. Porque él quería ir, él quería disfrutar con sus compañeritas, sus compañeritos. Digo, había ahí una experiencia que para él resultaba interesante y que fue positiva. No estoy diciendo que todas las experiencias sean iguales, y, digamos, suscribo a lo que decía, a lo que decía Sandra, de que muchas veces en la escuela, y ustedes van a escuchar mucho esos discursos, ¿no? La escuela mata la creatividad, la escuela lo que hace es homogeneizar, digamos, y reproducir a todos, que sean todos iguales, y bueno, y esto también pasa dentro de la educación, pasan las dos cosas. Pero bueno, si nosotros que somos docentes y que apuntamos a hacer de la docencia y de la escuela un lugar cada vez mejor, bueno, podemos pensar y apostar en que la escuela sea siempre un lugar más amigable que reproductivo en este sentido, ¿no? Pero bueno, digo, no quiero dejar de pasar esto que decías vos, Sandra, de la necesidad de que las familias, y vuelvo a insistir, las familias más pobres y las familias más ricas, tengan esos momentos y esos tiempos y condiciones necesarias para el disfrute, el compartir y demás, también es muy importante. Porque la otra cuestión que hay que tener muy en claro, me parece a mí siempre, es que la escuela no reemplaza a la familia, no reemplaza a la familia y al barrio, se suma a la familia y al barrio. Entonces, cuando los niños y las niñas tienen, o los jóvenes, experiencias muy pobres, muy traumáticas, muy quebradas en su casa, en sus barrios, bueno, la escuela puede ayudar un poquito, pero no soluciona las cosas, ¿no? Entonces es como que, como vieron en el rugby, cuando se juntan ahí, se ponen los tipos hombro contra hombro, cabeza contra cabeza, bueno, para traccionar una buena infancia, una buena adolescencia, una buena juventud, hacen falta que esté ahí empujando la escuela, pero también esté empujando la familia, esté empujando el barrio, esté empujando los grupos sociales en los cuales las personas se desarrollan, viven, comparten. Tendríamos que decir lo mismo hoy, además no solo de la familia, del barrio y de la escuela, sino también de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, también sería importante que los medios de comunicación fueran parte de este pack que tracciona en favor de constituir infancias y adolescencias, juventudes más interesantes, más felices, menos traumáticas, y no que estén muchas veces también con estos mensajes competitivos, que si no tenés tal cosa no sos nadie, ¿no? Y estos mensajes que son muy interesantes para aquellos que quieren vender productos, pero son muy dañinos muchas veces en términos sociales y en términos de la constitución subjetiva de los niños, de los jóvenes, ¿no? Entonces, digo, me parece que construir una sociedad mejor en este sentido sería como un trabajo donde hay muchas aristas en las cuales habría que mejorar y perfeccionarse para poder lograrlo. A nosotros nos toca específicamente la cuestión educativa y entonces pensamos sobre eso. Pero, bueno, no hay que descartar todo lo otro también, ¿no? Yo tengo 2 hijas, una de 49 y la otra de 35. Y con mi hija mayor no tuve la oportunidad o la necesidad de una guardería porque me ayudaron mis papás a criarla. Y yo trabajaba y después me puse a estudiar
y reconozco que comparando, yo también era otro tipo de mamá cuando nació mi hija menor, que tiene 35, sí hubo una necesidad de encontrar un jardín maternal, porque los dos trabajábamos, porque era necesario, año 85, y la diferencia de maduración de mis dos hijas fue distinta. Una creció y prácticamente hizo su secundaria, salvo un pequeño periodo, en dictadura, y mi hija menor siempre en democracia, pero la sociabilización, el nivel de poder pensar y pensar en abstracto que tuvo Julia desde muy chiquita, a Eleonora le costó más, porque le costó, no tuvo esa sociabilización del lenguaje, de ver un mundo de otra manera. Yo a veces me peleo con mi hija mayor como si me peleara con mi mamá, por ejemplo, porque la educó mi mamá. Entonces, lo que sí creo que por ahí un jardín maternal sería bueno que fuera de pocas horas, que la mamá y el papá y el resto de la familia tuvieran la oportunidad, si socialmente y económicamente pueden, compartir con ese niño más horas. Pero a veces la necesidad, como decían los viejos, tiene cara de hereje y es necesario que esté de doble turno, que lleguen a las 8:30 de la mañana y salgan a las 6 de la tarde. Entonces, eso es por una cuestión, creo, económica y social, y también cultural. Y también creo que hay hay un cierto número de familias a quien no les da demasiada importancia al contacto con sus hijos. Uno lo puede ver cuando se encuentran, si hay un abrazo, si hay un beso, qué tipo de mirada, ¿no? ¿Qué costumbres hay en ese grupo familiar? Pero esas son cuestiones más personales de cada grupo familiar. Pero sí creo que la incorporación de un pequeñino, de una pequeñina en un jardín maternal hace que también su mundo se expanda y, como vos decías, vuelvan con preguntas. Yo recuerdo el día que con el papá de Julia fuimos a ver el jardín. Julia no quería irse porque le encantó la salita y tenía 1 año y medio, porque andaba, yo ya la llevaba a trabajar, en ese momento trabajaba en el Ministerio de Educación, y me iba con la pequeña por Avenida General Paz hasta una sede del Ministerio de Educación en Devoto. ¿Viste? Era una locura. Yo trabajaba mediodía y me iba a las 2 de la tarde del trabajo para poder estar con la niña, pero era peligrosísimo hasta que encontramos un jardín. Entonces, me parece que ni tan calvo ni tan peludo hay que ver cada situación y también reconocer que los docentes se preparan también para estar acompañando el crecimiento y la maduración de las niñas. Entonces, no es dejarlos en manos de una vecina que puso una guardería en la casa. No, lo dejás con personas que están capacitadas, reconocidas, y entonces vos podés ir a trabajar tranquilo, tranquila. Así que creo eso, hablando desde mi experiencia personal. Y ni hablar de Vicky, de mi nieta de 15 años, que con su guardería muy chiquita, de jardín maternal, y doble escolaridad, para expresarse y para madurar, las dificultades de todos los adolescentes ahora, pero que el nivel madurativo le ayudó a socializar, a verse que no era la única persona en el mundo, tener otra mirada sobre la vida. Eso quería decir. Sí, hay algo. Disculpen que se me cortó la luz a mí, no sé, estoy en Pueblo y se me cortó la luz, así que desaparecí un par de minutos. Ahora estoy con mi teléfono.
Hay algo que dice Julián siempre, el profe que me acompaña en Inicial, que en este sentido me parece interesante, ¿no? Él habla siempre de las maestras pelotero, ¿no? Es decir, y entonces un poco el planteo que él hace es, bueno, no sería el ideal de maestra de inicial y de un aula de inicial ser un pelotero donde los chicos solamente van a pasar el tiempo y entretenerse, ¿no? Hay ahí toda una serie de experiencias claramente educativas que son importantes para un poco, bueno, poder hacer esto que comentaba Nora, ¿no? En términos de el pensamiento, de la comunicación, digamos, hay ahí muchas cosas. Nosotros, bueno, en Inicial se ve mucho esta idea de el aprendizaje a través del juego, pero es un juego que no es simplemente para pasar el rato, sino que es un juego que tiene una intención pedagógica, ¿no? Entonces, ahí me parece que está un poco la diferencia a la hora de plantear, bueno, qué tipo de educación estamos brindando. Si pensamos en el nivel secundario, podríamos pensar lo mismo. Tenemos el docente que va, lleva una fotocopia, tira 3 o 4 preguntas que se responden con el encabezado de cada párrafo y en eso gasta sus 40 minutos o sus 80 minutos de clase, o un docente que va con una intención de plantear problemas, de pensar y de reflexionar sobre cuestiones importantes, que trata de ver qué es lo que conocen ya sus estudiantes y a partir de esos conocimientos ver cómo complejizar. Digo, entonces, claramente también tenemos, en este caso no sería por ahí la más común la del pelotero, pero tenemos docentes que llevan propuestas para pasar el tiempo, mientras que otros docentes realmente hacen un esfuerzo y un ejercicio para intentar dar algo interesante dentro de una clase, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que se juega un poco qué tenemos nosotros como idea en términos de qué es la educación, ¿no? Y de qué manera afrontamos ese trabajo que nos toca a nosotros, que es educar. Bueno, ahí me parece que está bueno para pensar. Sí, un poco yo lo planteaba porque lo escuché al ministro en un programa, que bueno, que uno en un programa tiene que un tiempo limitado para presentar el proyecto. Y de aquí quiero destacar la importancia de la voz de la compañera de Iniciales, porque cuando nosotros estamos, sobre todo estamos trabajando este proyecto que cada uno tiene que elaborar, la mirada del otro, lo importante que es la mirada del otro, y también como política, en la política pública, entender que no es un proyecto que tiene una sola voz, sino que entiendo que, bueno, que también deberá estar contemplada todo lo pedagógico, más allá de que el presupuesto que se destine para la confección de los edificios, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar es esto, la importancia de que en la política pública, la importancia de construir con el otro, y en este caso, bueno, entiendo que no solamente por ahí desde desarrollo social salga todo lo que es el tema de los edificios, y desde el Ministerio de Educación saldrá la cuestión pedagógica de esos jardines maternales. Yo lo señalaba desde dos aspectos. Uno, que tiene que ver con la necesidad de que tenemos, por lo menos desde nuestra militancia acá en CTA y desde ATE, de que más gente salga de la línea de pobreza, de situaciones de vulnerabilidad, y a veces como que las respuestas del gobierno, de los estados, es, bueno, generemos situaciones para que se incluyan estas familias en el mercado laboral, y no es solamente el mercado laboral lo que te posibilita salir de los lugares de pobreza. Porque bueno, también esto que ustedes señalaban, ¿no? La pobreza cultural y social que viven las familias en estado de vulnerabilidad,
es no tiene que ver solamente con lo económico. Yo fui una mamá presente durante toda la niñez de mis hijos, con muchas carencias. Y por ahí la carencia mayor era lo social, era la necesidad de ampliar lo cultural, y como había que ocuparse de criar a como fuera, eso siempre quedaba postergado. Claro. Y por eso yo señalaba, cuando les escribí, que en este tiempo que a mí me pasan cosas, este proyecto de seguir formándome es lo que me sostiene en ese punto, porque es algo que en ese momento en que criaba no lo pude hacer. Me quedó como un vacío. Entonces, bueno, con la dificultad que tiene el presente, que uno tiene que leer doblemente, repensar las cosas, porque a veces está atomizada tu cabeza, me interesa sostenerlo. Porque no solamente es lo económico, sino esto, ¿no?, que ustedes señalaban, que también es el ofrecimiento de una riqueza cultural, social, de vínculos, que no tiene muchas veces que ver con lo económico. Y como el ministro lo planteó desde el tema económico, como que eso permitiría a las familias ingresar al mercado laboral más tranquilo para generar más, bueno, ahí me hizo ruido, me rompe soberanamente los ovarios, que consideren que las familias más vulnerables solamente salimos adelante si resolvemos lo material, ¿viste? Como... Está claro. Sí, tal cual, Sandra. Suscribo 100% lo que decís. Y uno de los temas que nosotros estuvimos sobrevolando en esta cursada tiene que ver con, cuando hablamos de políticas, estas diferencias entre políticas universales y políticas focalizadas, ¿no? Y esta política que de repente presentó el ministro, como decís vos, Arroyo, es una política focalizada, pensada para solucionar alguna situación puntual, que no es algo malo de por sí, pero como bien vos expresás, digamos, para pensar en experiencias ricas de las personas, ¿no?, que todas las personas puedan vivir ricas experiencias, bueno, para eso hace falta no solo cuestiones económicas. Entonces, hacen falta políticas, digamos, mucho más amplias, donde intervengan muchos más factores. Digo, que vos, por ejemplo, en tu juventud, siendo madre, hayas tenido que postergar, por ejemplo, los estudios para poder criar a tus hijos y demás, no es la mejor de las experiencias y la experiencia que debiéramos pensar para todas las personas. Lo que tenemos que creer es que se puede o que se debe tener que tener, digamos, una solución económica que te permita disfrutar de todo lo otro. Por eso yo hoy en un momento mencioné el ocio, ¿no? La importancia de que cualquier familia, con dinero o sin dinero, tenga oportunidades de ocio compartido, digo, no de sentarse frente al televisor a mirar una película y sin hablarse. Digo, estas oportunidades de viajar, por ejemplo, de conocer, de compartir. Bueno, digo, esto hace a la experiencia de las personas, que es fundamental, que no siempre se resuelve con dinero. Por supuesto que hace falta a veces algo de dinero para poder lograrlas, pero el dinero solo no alcanza. Y para poder crear estas experiencias ricas, también tenemos que saber qué es aquello que necesitamos. Y para saber lo que necesitamos educación. Entonces,
no puede ser que en algún momento se tenga que elegir entre una cosa o la otra. Las personas necesitan todo. Necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan tener donde vivir, pero también necesitan educarse, necesitan poder compartir en familia, necesitan poder compartir con otros grupos humanos, con otras familias. Digo, hacen falta experiencias ricas para tener vidas interesantes. Ahora, cuando nosotros miramos las crisis y los problemas, bueno, parece que solamente nos enfocamos en eso. Bueno, ¿cómo hacemos para que la gente coma? ¿Cómo hacemos para que la gente no se quede sin trabajo o no se quede sin vivienda? Pero en realidad deberíamos apuntar, y esto es lo que nos habían prometido hace 250 años, ¿no? Con el progreso ilimitado que traía el capitalismo y demás, nos prometían que íbamos a llegar a un futuro en el cual todos íbamos a disfrutar de todas estas posibilidades, y la realidad es que esas posibilidades nunca existieron para las grandes mayorías. Entonces, será el momento de empezar a pensar en otra configuración social distinta que sea posibilitadora para que todas las personas tengan estas experiencias ricas de vida y que no tengan que estar muchas veces atajando los emergentes, ¿no? Es decir, viendo cómo soluciono la comida de esta noche, viendo dónde voy a vivir mañana, viendo cómo consigo las zapatillas. Se cortó. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí lo escucho. Bueno, ahí medio que se entrecortó, volvió la luz y se armó el bolonqui acá. No sé si era mejor que siguiera cortada. Bueno, a ver, ahí parece que está volviendo. Bueno, algunas cuestiones. A ver, esperen. Algunas cuestiones. A ver, qué lío, che. Ahí está. Bueno, parece que volví. No digan nada. En este sentido, pensando un poco en el trabajo docente, ¿no? A mí me parece interesante cómo Pablo Imen, de alguna manera, sostiene, por un lado, esta idea tradicional de una escuela que muchas veces es no solo reproductora, sino incluso generadora de nuevas desigualdades, pero cómo también la escuela puede ser un lugar de democratización de la cultura y un lugar donde se puedan vivir estas experiencias enriquecedoras, ¿no? Él habla básicamente de estas experiencias contrahegemónicas. Entonces, ahí aparecen algunas discusiones interesantes sobre qué es un docente o cuál es la identidad de un docente, que han ido cambiando en el tiempo y que siguen estando en disputa, ¿no? El docente como apóstol o apóstola, ¿no? Existe apóstola, no importa, la inventamos ahora. El docente como profesional. Y acá yo quería hacer una aclaración cuando se habla de profesional, porque hoy todavía de alguna manera sostenemos esta idea del docente como profesional. Hoy se habla más que de profesional, del desarrollo profesional docente, pero entendido la profesionalización del docente no como la clásica idea del profesional liberal, ¿no? El profesional liberal es esa persona que tiene un título universitario y que trabaja por su cuenta, ¿no?
el arquitecto que tiene su estudio, el médico que tiene su consultorio, no sé, el ingeniero que tiene una empresa constructora, digamos, el docente no es un profesional en ese sentido, porque claramente su trabajo está condicionado por un sistema educativo y por ciertas políticas educativas que de alguna manera le dan un marco y también muchas veces le impone ciertas restricciones. Después hay otra identidad docente que se fue haciendo más importante con el tiempo, que es el docente como trabajador, teniendo en cuenta que el docente es un trabajador asalariado que depende del sueldo, en este caso, que le paga el Estado o la institución privada, pero aparece esta idea del trabajador, que va a ser enriquecida después por Giroux con la idea del trabajador intelectual, ¿no? Es decir, pero más allá de esas identidades y de cómo las sintamos cada uno de nosotros, es un tema siempre interesante para reflexionar, sobre todo para entender qué cuestiones condicionan nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué cuestiones condicionan nuestro trabajo? Por un lado, las condiciones laborales, ¿no? Que el autor claramente muestra cómo, sobre todo a partir del neoliberalismo, esas condiciones fueron deteriorándose, ¿no? Es decir, cada vez más horas de trabajo, cada vez más estudiantes, cada vez grupos más numerosos, cada vez menos tiempo para pensar y plantear la clase, cada vez menos sueldo. Al mismo tiempo, dice que cada vez en las aulas tenemos más problemas en términos de problemas sociales que traen nuestros propios estudiantes, que esto también muchas veces nos pega en el ánimo y en las posibilidades de trabajo, porque no es lo mismo tener un grupo de estudiantes que, digamos, lleva una vida más o menos apacible y tranquila, a tener grupos de estudiantes donde se pasa hambre, donde hay violencia, donde hay situaciones de gran vulneración. Entonces, digamos, ahí hay un montón de cuestiones que afectan este trabajo docente que nosotros tenemos que llevar adelante. Y después hay otro planteo muy importante y muy interesante que hace el autor, que es la idea de que la docencia nace como trabajo, digamos, ya formalizado, desde una mirada muy disciplinadora, ¿no? Recuerden cuando vimos el normalismo en Historia de la Educación y cómo lo que se pretendía era que los docentes no solo estuvieran capacitados para enseñar, sino que además lo hicieran de una forma determinada, ¿no? Y acá aparece un poco la idea esta del currículum. El currículum que seguramente ustedes en algún momento estudiaron, que es el currículum oficial, pero también está el currículum oculto, el currículum nulo, las enseñanzas implícitas, todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación en sí misma. Desde su inicio, siempre los gobiernos, el Estado, los estados, han intentado controlar el trabajo de los docentes, tratando de que cumplan una determinada función según sus propias necesidades. Ya habíamos visto que, por ejemplo, al inicio del sistema educativo argentino, la gran necesidad del Estado era esa necesidad de legitimar al propio Estado y de instruir en ciertas cuestiones básicas para la formación de un ciudadano que era un ciudadano que podía leer y escribir, que podía intervenir en el mercado y básicamente que podía votar a sus representantes, ¿no? Es decir, esa función política que se le asignaba a la educación en un principio. A eso podríamos sumar, sobre todo en los países más desarrollados, la función económica que tenía que ver con formar obreros disciplinados, obreras disciplinadas, que puedan respetar órdenes, que puedan respetar horarios y que tengan ciertas competencias técnicas para, bueno, enfrentarse a las máquinas, a la producción en general, que pudieran tener ciertos conocimientos básicos. Entonces, aparece el currículum como un instrumento, va a decir él, disciplinador o un instrumento de poder que de alguna manera pretende decirle al docente qué es lo que tiene que hacer y cómo. Después él va a nombrar otro elemento interesante que es el libro de texto, aunque cada vez los usamos menos, por lo menos en nuestras escuelas públicas en el presente,
Pero el libro de texto, en complicidad con el currículum y además dominado muchas veces por las grandes editoriales, también intenta decirnos qué es lo que se puede enseñar y qué no, y cómo se tiene que enseñar. De alguna manera, lo que aparece entre el libro de texto y el currículum es una selección, ¿no?, que dice qué es lo que está bien y qué es lo que vale la pena enseñar y qué cosas no se pueden enseñar o no valen la pena enseñar. Por supuesto que en el presente el currículum es menos directivo, tiene menos precisiones. Los viejos diseños curriculares, por ejemplo, si ustedes ven algunos de la década del 70, en Argentina van a ver que casi venían escritas las clases, cómo había que decirlas. O incluso en los 90 han aparecido algunos diseños curriculares que se llamaban a prueba de profesores, es decir, para que el profesor no haga macanas, le decimos exactamente qué es lo que tiene que decir. Y esto de alguna manera lo que hace es empobrecer el trabajo docente, ¿no? Claramente el trabajo docente se ve transformado en una cuestión absolutamente técnica en la cual lo único que hacemos los docentes es ir y repetir ciertas cosas adelante de un aula porque eso nos dijeron que había que hacer. Entonces hay dos cuestiones que Pablo Imen dice sobre el trabajo docente que a mí me parecen fundamentales. Por un lado, él dice, tenemos que recuperar los medios y las herramientas de nuestro propio trabajo, es decir, el docente como un verdadero trabajador intelectual que es capaz de decidir por sí mismo o sí misma qué es lo que vale la pena enseñar, cómo vale la pena enseñarlo y por qué, sobre todo, ¿no? La cuestión de el sentido de la enseñanza. Y por otro lado, el otro concepto que a mí me parece potente e interesante es la idea de democratización de la cultura, que viene a ser algo así como que no solo lo que dice el diseño curricular es válido, sino que hay todo un mundo de pensamientos y de representaciones que muchas veces portan los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, a las escuelas, que también tienen que tener un lugar. Entonces, cuando él habla de democratizar la cultura, de alguna manera lo que está planteando es que los docentes, las familias y las propias y propios estudiantes puedan participar de esa selección cultural que finalmente es lo que se trabaja adentro de un aula. Que no tiene que ser, diría él, y no es el único que lo dice, un currículum pensado por un grupo de expertos que baja a las escuelas y se reproduce una y otra vez, sino que tiene que ser una construcción mucho más participativa, donde diferentes actores y actoras de la sociedad tengan algo para decir, ¿no? A mí me parece que esos dos conceptos son bien importantes a la hora de pensar nuestro trabajo docente. ¿Para qué? Bueno, justamente para poder construir, diría él, experiencias alternativas, contrahegemónicas, que busquen de alguna manera transmitir, construir conceptos, ideas que puedan ir más allá de esta reproducción social que muchas veces se plantea que es la escuela. Digo, me parece que cuando él habla de esas experiencias contrahegemónicas, ¿no?, que menciona a Florencia Fossati, a las Cosettini, al maestro Luis Iglesias, a Gesualdo Sosa o algunos más, de alguna manera lo que está planteando es esta necesidad de construir otras experiencias, otras ideas que posibiliten en el futuro a esas estudiantes y a esos estudiantes tomar otro tipo de decisiones diferentes a las que se han venido tomando hasta ahora, ¿no? Entonces me parece que por ahí un poco puede tener que ver esta idea de reasumir nuestras propias herramientas de trabajo, ¿no? Porque si no, se transforma, como él dice en un momento, en un trabajo alienado,
¿no? Yo tengo el título de docente, pero a mí me dicen qué es lo que tengo que enseñar, cómo lo tengo que enseñar, agarro el librito, voy al aula, hago eso y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, ya me saqué el problema de encima, pero en realidad esa experiencia educativa no tiene sentido para mí, que soy docente, y mucho menos tiene sentido para esas niñas y niños, esos jóvenes y adolescentes que están en el aula. Me parece que un poco por ahí hay una de las claves para pensar ese trabajo docente, ¿no? Igual esto que estás diciendo, profe, como que está medio atrasado en el tiempo, lo que dice el autor, porque ya hay muchas prácticas contrahegemónicas y aparte con el concepto de democratizar la cultura, me parece que, yo no te puedo decir ahora, pero he leído algunos textos y la cultura no es algo estático y me parece que es algo que domina afuera de las estructuras escolares. Uh-huh. No entiendo cómo sería, o sea, el concepto de democratizar la cultura, porque la cultura es algo mayor, más grande que lo que puede suceder en la escuela. Generalmente lo de la escuela o los actores que están adentro de la escuela van siguiendo a la cultura. La cultura Está se bien. presenta como algo dominante. Bueno, estamos en eso, yo digamos, te doy la derecha, Dana, Gemma, pero ¿y dónde se estaría construyendo la cultura? ¿Qué te parece? ¿O qué les parece a ustedes? ¿Dónde se estaría construyendo? La cultura se está construyendo afuera de la escuela, en la escuela también, pero la escuela va siguiendo muchas veces, o sea, somos personas que estamos inmersos en una sociedad o sea, ingresamos a la escuela con una cultura dominante. No te hablo de la cultura dominante como una cultura hegemónica te hablo de prácticas culturales que aparecen en los barrios, en los lugares, la cultura juvenil. Pero Bueno, yo cuando volviste del corte de luz, estaba justo hablando con las compañeras porque te fuiste un ratito y bueno, yo sí. pensaba en lo que decía Sandra y que lo que dice Sandra, para mi criterio, ¿no? Está muy relacionado con lo que nos diste del texto y sobre cómo a veces se introducen, porque si bien nosotros este espacio es políticas educativas y también estudiamos historia, la política educativa es una parte, pero también estamos estudiando políticas sociales, políticas públicas Uh-huh. y el concepto, ponerle de justicia social. Y por ahí hablamos de muchos conceptos como la estimulación temprana, que yo entiendo que las chicas, las compañeras de inicial tienen mucho conocimiento sobre eso, pero nosotros hablamos de lo bien que le hizo a nuestros hijos, cómo aprendieron, qué rápido sociabilizaron. También me parece que a veces entran en conceptos de apurar la infancia. Me parece que es medio contradictorio. En sí, todo lo que está en la clase y todos estos derechos entran en contradicción a veces unos con otros y es muy difícil ponerlos en una balanza. Pero en cuanto a la construcción de más jardines maternales, pareciera ser como paliativos o como mecanismos de reproducción del sistema dominante, generadores de plusvalía y lo que decís. A mí, la verdad, no me gusta, no es porque no me guste, sino es que cuando se dice se abrió un comedor comunitario, qué bueno, se abrió, y es por la injusticia social que hay abajo. Como derecho, la apertura de jardines maternales está buenísimo porque es un derecho más que existe, pero como solución no sirve. No, en eso estamos de acuerdo, Gemma. Te digo más, el hecho de que la política sea presentada desde un ministerio que no es el Ministerio de Educación, de alguna manera te da la pauta de hacia dónde se dirige la política. Y claramente no es el lugar ideal. Digo, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. En el año 92, 1992, cuando se presentó la descentralización educativa, que ya trabajamos, no aparece como una idea dentro de la política educativa, sino que aparece como parte del presupuesto nacional de ese mismo año. Con lo cual, ya te daba una pauta de cuál era la intención a la hora de descentralizar el sistema educativo. No eran cuestiones pedagógicas las más importantes,
sino que eran las cuestiones económicas. En este caso, podríamos pensar más o menos lo mismo. Que a nosotros nos vengan a contar una política que tiene que ver con la creación de jardines de infantes, pero que lo hagan desde el ministerio, cualquier ministerio que no sea el de educación, nos está diciendo prácticamente que no es una política educativa. En este caso sería una política social. Entonces, más allá de que eso después se pueda transformar en algo interesante en términos educativos, claramente aparece como una idea de paliativo a ciertas situaciones de desigualdad y demás que estamos atravesando. Entonces, por un lado, digo, uno no puede dejar de apoyar una política que viene a solucionar algunos problemas puntuales, si es que los puede solucionar, pero por otro lado no puede dejar de advertir de que esas no son las maneras ideales de pensar las políticas públicas. Digo, y acá si querés, aparece una contradicción, sí, y aparece, pero claramente me parece que no tenemos, digamos, no tenemos que perder de vista, por un lado, aquello que es ideal y hacia dónde pretendemos ir, pero por otro lado, también ir buscando situaciones que solucionen cuestiones que son, digamos, imperativas del momento, porque, bueno, si vamos a quedar esperándonos a tener las soluciones ideales, en el mientras tanto, bueno, hay personas que claramente están sufriendo demasiado. Después, con respecto a lo de la democratización de la cultura, a mí me parece que sigue siendo un tema importante, sobre todo porque está claro que hoy la escuela no es la única generadora de cultura, esto es cierto, pero las grandes usinas generadoras de cultura también son muy poco participativas. Digamos, buena parte de la cultura hoy pasa por los medios masivos de comunicación, y en esos medios masivos de comunicación aparece, digamos, una mirada sobre la cultura que es una mirada hegemónica. Por eso, pensar en la escuela como un lugar donde se puede democratizar esa cultura, donde pueden aparecer otras voces, me parece que es importante. En tanto y en cuanto los docentes seamos capaces de abrir esa cultura, de dejar de ser meros reproductores y dejar entrar en nuestras aulas y en nuestras instituciones esas otras palabras, esas otras miradas y esas otras voces que son tan importantes y tan necesarias. Por supuesto que es un desafío y muchas veces es bastante más complicado, ¿no? De lo que es decirlo es mucho más fácil. Pero bueno, me parece que hay mucho de eso, ¿no? Hola, buen día. ¿Cómo andas, Javier? Bien, bien. Pensando en la democratización justamente de la cultura dentro de la escuela, si yo fuera una comunidad mapuche lo vería con malos ojos, digamos, ¿no? Porque no tiene lugar, digamos, la cultura mapuche dentro de la educación argentina. Ni toba, ni de ninguna comunidad indígena, en definitiva. Si no gestionan por sí mismos, digamos. Lo que planteas es tal cual así. Por eso, democratizar la cultura implicaría, por ejemplo, que esas otras expresiones culturales, sean de pueblos originarios o no, puedan entrar. Hoy Gema habló también de las culturas juveniles. Bueno, las culturas juveniles claramente son parte de la cultura en la cual vivimos, pero muchas veces nosotros a los jóvenes les decimos que la tienen que dejar afuera de la escuela, ¿no? Les decimos esto en la escuela no, en la escuela es esto. Todo eso que ustedes hacen, practican, piensan afuera, queda fuera de la escuela. Ahí es donde tratamos de imponer una cultura hegemónica. Hoy a las 5 de la tarde, por el canal de YouTube del Instituto, hay un conversatorio que justamente tiene que ver con la cuestión de la educación intercultural bilingüe. Esa fue una política educativa que de alguna manera intentó, no con mucho éxito por ahora,
incorporar la cultura de los pueblos originarios a la educación común, y quienes tengan la oportunidad de verlo, hoy en vivo a las 5, después quedará grabado seguramente, podrán ahí tener también algunas claves de lectura para pensar cuáles son las dificultades de esta democratización de la cultura dentro de la escuela. Por supuesto que tiene todas sus complicaciones y sus limitaciones. Pero más allá de eso, digamos, yo pensándolo en el trabajo docente, claramente un docente o un grupo de docentes no cambia la cultura de un país, pero sí puede posibilitar que esas expresiones culturales tengan un lugar dentro de la escuela. Y eso, de alguna manera, afecta, cambia y mejora la construcción cultural de cada una y cada uno de los participantes de esa institución. Por eso, digo, sin pensar en cambiar la cultura, digamos, algo que claramente no está en nuestras manos hoy, sí se pueden plantear ciertas actitudes y ciertas formas que sean importantes a la hora de dar lugar a esas otras expresiones culturales dentro de la institución educativa. Algo que desde los inicios del sistema educativo estaba absolutamente vedado, prohibido, y que de repente, bueno, con el correr de las décadas y de los años, se va haciendo una posibilidad un poco más factible. No estoy diciendo que se haya logrado ni que se vaya a lograr en el corto plazo, pero, bueno, aparecen ciertas oportunidades a las cuales el docente, sobre todo, tiene que estar atento, ¿no? Claro, profe, y ahí te hago una pregunta, porque claro, yo entiendo que no es lo mismo ponerle el significado de democratizar la cultura que dar oportunidades a expresiones culturales. Entiendo que no es lo mismo, digo, democratizar, ahora lo que estaba diciendo Javi, sobre pueblos originarios, y democratizar la cultura, o sea, no entiendo, son dos cosas que no entiendo. Estaría bueno que nos des más información sobre eso. Bueno, a ver. ¿Qué quiere decir democratizar la cultura y qué dar oportunidades a expresiones culturales? Son cosas distintas. Bueno, pueden ser cosas distintas o no, según mi parecer, ¿no? Es decir, ¿qué implica democratizar? Bueno, democratizar, digamos, en términos más bien técnicos, diría, implica dar mayor participación. Digamos, la democracia tiene que ver con el poder, ¿no? Con quién tiene el poder y de las formas en que ese poder se ejerce. En términos culturales, siempre hay algún grupo social que ejerce mayor poder que otros y hace pasar su propia cultura como la cultura general. Y una de las formas de ejercer ese poder cultural, ¿no? Eso que Bourdieu llama el arbitrario cultural, es imposibilitando que otras manifestaciones se hagan presentes en el espacio público. Entonces, en esos términos, para mí, democratizar la cultura implica no solo no es solo dar la posibilidad de que aparezcan esas manifestaciones, sino que también tiene que ver con valorar esas manifestaciones y en el compartir de esas manifestaciones, porque la cultura, digamos, es algo general, pero también es algo personal que cada uno va construyendo a partir de sus propias experiencias. Entonces, una experiencia enriquecida donde hay diferentes manifestaciones culturales, nos hacen claramente mucho más ricos culturalmente, nos hacen, fíjense por ejemplo, la penetración que tuvieron las filosofías orientales en las últimas décadas en el mundo occidental. Digamos, hace 100 años atrás, todas las filosofías orientales eran algo extraño que no tenía ninguna relación con Occidente. Sin embargo, las comunicaciones, los viajes, la posibilidad de ir y vivir experiencias en otras culturas, ha hecho que muchas personas incluyeran dentro de su propia cultura estas manifestaciones y además las propagaran. Entonces, esto claramente hace que la riqueza cultural de una sociedad sea mucho más fecunda, mucho más interesante.
Entonces, a mí me parece que como un comienzo, la posibilidad de que esas manifestaciones aparezcan y que sean valoradas, sean tenidas en cuenta, no como algo de segunda, no como algo que hay que observar con detenimiento o algo de lo cual hay que sospechar, sino como algo que realmente es parte o es importante para nuestra propia cultura, implica un proceso de democratización. Digo, me parece que ese es el concepto que nosotros podemos pensar en términos de democratizar la cultura. Esta posibilidad de que haya más manifestación y que esa manifestación sea valorada. Digo, no sé, a mí me parece que ahí hay claramente, si uno lo compara con otros modelos donde esas culturas quedan prohibidas y por fuera, ¿no? Por ejemplo, de la escuela, bueno, claramente ahí hay un cambio, ¿no? Y es un cambio que para mí en estos términos sería positivo. No sé si más o menos queda claro en qué términos se puede pensar en democratizar la cultura. Básicamente es que no quede, digamos, encerrada digamos, o que la única cultura válida, y acá me parece, digo, porque tampoco es que todos tenemos que tener una misma cultura súper universal, digo, básicamente la idea de que no aparezca una cultura dominante como la única posible, como la única valorada, ¿no? Y entonces, bueno, las diferencias culturales en este caso pueden aparecer como un valor interesante y no como algo ¿Sabés que... por qué me hacía ruido, profe? Como me hacía ruido porque como que la democracia es una elección participativa y electiva y es como que un grupo elige, y me parece que en términos culturales no se puede elegir, sino dar lugar a todas las culturas, reconocer la Claro, claro. otredad. Bueno, Por eso, pero capaz que es por el término, no sé, la no, verdad no claro, sé. pero apunta a eso, Gemma, no es a formar una única cultura nueva, distinta, con aportes, digamos. Eso no, en principio no tendría mucho sentido. Eh, Me parece que tiene que ver con esto de que entender que toda manifestación cultural es válida, tiene valores, tiene, digamos, cosas importantes para decir, y el término de la democratización va en términos de la participación, no para construir algo nuevo, distinto, sino para que todo eso junto pueda convivir. Algo que en la escuela siempre fue muy difícil y sigue siendo muy difícil. Digamos, todavía hoy sigue siendo difícil que la escuela acepte otras manifestaciones culturales distintas a las manifestaciones culturales dominantes. Eh, por, decir, por decir algo, hay formas de escribir que consideramos correctas y formas de escribir que consideramos incorrectas, ¿no? Y hay una cultura dominante que nos dice que esto es así. Entonces, por ejemplo, para muchos docentes, la forma que tienen de escribir los jóvenes, que escriben muchísimo, por ejemplo, a través del WhatsApp, el Facebook, las redes sociales y demás, no es una forma válida de escritura. Bueno, claramente eso es una imposición dominante que hacemos desde un lugar específico, que es nuestra propia cultura letrada. Bueno, democratizar la cultura en este sentido tendría que ver con la posibilidad de aceptar que hay otras formas de escritura distintas, que no son las dominantes, pero que son igualmente válidas. Que mis palabras no son necesariamente mejores que los emoticones que pone una chica o un chico en el Facebook, por ejemplo, ¿no?
Muy claro el ejemplo, Aníbal. Justo estaba con mi sobrino que cursa en Pueblo y no le aprobaron una materia o un trabajo porque lo hizo en mano escrita y, y- y la verdad que no es la cursiva inglesa la que le sale, y bueno, nada, y tampoco como que insistían en que él tenía que aprender a escribir y mejorar su letra, eh, cuando bueno, claramente ahora tenemos también la posibilidad de escribir en el teclado de la compu, y si querés acompañar el proceso del joven este, le buscas opciones, no lo matás ahí, ¿viste? La verdad que muy, muy claro el ejemplo. Claro, estaba pensando como otro ejemplo el lenguaje con la E o con la X, ¿no? En la escritura. Docentes que, por ejemplo, desaprueban trabajos porque están escritos con X, con E, en vez de utilizar, digamos, la forma tradicional de escribir el género en castellano. Bueno, ahí también hay una imposición cultural, porque claramente hay movimientos, grupos de personas que hoy están pensando en que necesitan expresarse de otras maneras y desde la institución educativa le estamos diciendo, eso lo podés hacer pero afuera, acá tenés que venir y escribir como corresponde. Digo, ahí hay una imposición cultural que claramente va en contra de cualquier proceso de democratización. Igual entiendo que, digamos, a veces la palabra democratización pueda generar, digamos, ciertas resistencias. ¿Por qué? Bueno, porque claramente nos queda unido a un sistema político y además a un sistema político que tiene, digamos, excesivas fallas, ¿no? Pero a mí me parece para pensarlo en estos términos de participación y sobre todo de valoración de lo diferente, ¿no? Es decir, donde lo diferente puede aparecer no para cambiarme la forma en la que yo pienso necesariamente, sino para mostrarme que hay otras realidades posibles, que hay otras formas de mirar el mundo posibles. Yo, por ejemplo, no soy un ser espiritual, no tengo una mirada espiritual sobre el mundo. Y la mirada que, por ejemplo, tienen los pueblos originarios es muy espiritual. Y yo no la comparto en general, digo, porque no tengo esa... Ahora, sin embargo, puedo advertir la riqueza de pensamientos, de conceptualizaciones, de ideas que aparecen en esa espiritualidad que claramente hacen que yo pueda ver el mundo de manera más amplia y no tan constreñido en mis limitaciones. Entonces, que yo pueda compartir con personas diferentes, con otras miradas, hace que mi vida sea mejor, no peor. Y eso es, de alguna manera, una participación más ampliada, una democratización en estos términos, que para mí enriquece no solo la educación, enriquece la vida de las personas. Hacia eso, digamos, es lo que hacia donde uno pretendería caminar dentro del sistema educativo, en contraposición a esta mirada mucho más hegemónica, dirigista, donde solo cierto tipo de expresiones son válidas y el resto es descartable. ¿No? Me parece que ahí está el asunto, porque cuando vos tenés determinadas ideas que tienen que ver con tu cultura, con tu familia, con tus formas de ver el mundo, que son despreciadas en la escuela, bueno, claramente la escuela se transforma en un lugar ajeno al tuyo, o en un lugar donde tenés que ir a actuar, de ser otra forma, de manejarte de otra manera, para después poder salir del colegio y ser quien sos. Digamos, la escuela no debería ser ese lugar, por lo menos eso pienso. La escuela debería ser el lugar donde todos encuentran un ambiente propicio para ser quienes son y para mejorar quiénes son en términos de ir conociendo otras realidades, ¿no? Esto de que hablábamos hoy de abrir otros mundos. Después, otro comentario que quería hacer con respecto a esta clase, y es algo que
estuvimos charlando con Gema anoche, ahí me mandó un mensaje y estuvimos ahí intercambiando algunas ideas, que tiene que ver con, por un lado, digamos, podemos hablar del texto, del currículum, de las condiciones laborales y de un montón de imaginarios. Esos primeros videos que yo puse en la clase tenían que ver con esto, con cómo nos ven a los docentes desde diferentes lugares de la sociedad civil y política, digamos, un montón de cuestiones que condicionan nuestro trabajo, y esto claramente hace que el trabajo docente sea más complejo y más difícil. Pero por otro lado también aparece en el texto, y a mí me parece importante, el autor lo dice claramente en un momento, no puedo no ser despiadado para con nosotros mismos, ¿no? Y habla de los docentes, en cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Es decir, me parece que está muy bien pensar cuáles son las condiciones de trabajo necesarias para poder llevar adelante nuestra tarea de la mejor manera, pero al mismo tiempo también tenemos que pensar cuáles son nuestras responsabilidades. El planteo que me hacía Gema tenía que ver sobre todo con, hablábamos ayer del tema de las licencias docentes y cómo muchas veces lo que aparece es un abuso por parte de los docentes de este tipo de cuestiones, ¿no? Buscando ciertas ventajas o ciertos beneficios que incluso por ahí algunos ni siquiera corresponden demasiado. Por otro lado, digamos, ¿cuál sería el equilibrio con respecto a los derechos laborales, no solo del docente, sino de cualquier persona? Pero más allá de ese tema puntual, me parece que, digamos, insisto, más allá de pensar en todas las cuestiones estructurales que condicionan nuestro trabajo, está bueno que podamos pensar cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son los compromisos que asumimos cuando llevamos adelante nuestra tarea, ¿no? Así como yo decía antes, bueno, no podemos cambiar la cultura, pero sí podemos cambiar el ambiente cultural de nuestra aula, ¿no? Dejando lugar y haciendo lugar y valorando otras manifestaciones distintas a las que propone, por ejemplo, el texto o el currículum. Lo mismo podríamos decir de las maneras en las que llevamos adelante nuestro trabajo, ¿no? Esto de la maestra pelotero o la maestra que, o el maestro que realmente se esfuerza por buscar un sentido pedagógico a la tarea que plantea en el aula, a esto de, digamos, cuál es el equilibrio entre el derecho laboral y el abuso sobre esos derechos. De alguna manera, el planteo que me hacía Gema el otro día, ayer, era interesante porque es cierto, si uno mira, por ejemplo, lo que es la reglamentación de licencias de los docentes, debe ser una de las mejores reglamentaciones del mundo en términos de ventajas, ¿no? Es decir, tenemos, digamos, cualquier cantidad de artículos para conseguir licencias por todo tipo de cuestiones. Algunos que son súper válidos y otros que por ahí son un poco más cuestionables. En este sentido, quiero decir que yo claramente estoy a favor del derecho de los trabajadores y me parece que esos derechos son incuestionables. Por otro lado, también quiero decir que estoy en contra del abuso de esos derechos y que muchas veces, lamentablemente, dentro de la discusión paritaria, ustedes saben que la discusión paritaria es esa discusión que se da entre los gremios docentes y el gobierno, que no solo tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con el sueldo, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con las condiciones edilicias, e incluso tiene muchas veces que ver con lo curricular, con qué es lo que se enseña y qué es lo que no se enseña. Digamos, más allá de que esta discusión pueda ser más o menos participativa, muchas veces todas estas cuestiones se dirimen en la paritaria. Y una característica en Argentina, por lo menos, no sé si en otros países es exactamente igual, pero en Argentina es claramente así, una de las discusiones típicas, que es el del sueldo, el de las condiciones de trabajo, los gobiernos argentinos, todos los gobiernos de los últimos 50 años por lo menos,
cuando se discuten condiciones de trabajo y salario, están más dispuestos a dar ventajas, y esto lo digo entre comillas, dar ventajas en términos de condiciones de trabajo, me refiero a esto, a licencias, que aumentar los sueldos. Con lo cual, los regímenes de licencias docentes en general son muy generosos, mientras que los sueldos son bastante escasos. Y claramente, tener bajos sueldos lleva a que el docente tenga que esforzarse y trabajar mucho más en términos de horas, y esto muchas veces también repercute sobre su salud y sobre su psiquis. Entonces, muchos docentes, sobre todo aquellos que llevan ya bastante tiempo dentro del aula, llega un momento donde el hartazgo del laburo que tienen hace que busquen todos los atajos legales posibles para estar lo menos posible dentro de la aula. Y esto, qué buena canción esa, ¿eh? Bueno, y esto hace que el sistema de alguna manera se llene de vicios. Hay muchos vicios en el trabajo docente, lo cual es malo, Pero bueno, ahí también hay mucho para repensar. El tema es que cada vez que los gremios se sientan, digo, yo como representante gremial, si me tengo que sentar con el gobierno, yo le puedo aceptar al gobierno de que hay demasiadas licencias. El tema es que para yo aceptarle esto, de que hay demasiadas licencias, primero necesitaría conseguir condiciones de trabajo más dignas para que los docentes no se enfermen tanto o no se enloquezcan tanto. Y esto termina siendo como el juego del huevo o la gallina. Entonces, los representantes gremiales no quieren ceder en nada, ¿no? Como ese primer video, los primeros videos que puse en la clase, que tenía que ver con eso del presentismo, que no solo lo planteó Cristina en su momento, sino también lo planteó el gobierno de Cambiemos, algo que es muy común en el mundo de lo privado, pero que en el Estado cuesta mucho más. Y entonces, digo, aparece como el problema o la historia del huevo y la gallina. Yo no te puedo renunciar a estas cuestiones porque vos no me das las condiciones de trabajo. Si vos me das las condiciones de trabajo, yo te renuncio. Pero las condiciones de trabajo nunca aparecen, entonces no. Bueno, y termina siendo un problema sin solución. Yo, digamos, en este sentido, no sé si hay alguna forma airosa de salir de esta cuestión, por lo menos en términos generales, con lo cual siempre apelo a la responsabilidad, en este caso, si se quiere, más individual, de cada docente a la hora de encarar su tarea. Y esto, desde la formación docente, me parece que está bueno y es importante que cada una y cada uno de ustedes se lo planteen, ¿no? Es decir, ¿de qué manera voy a transitar mi trabajo docente, si tratando de sacar ventajas todo el tiempo o haciéndome responsable de aquellos compromisos que asumo? Y voy a poner un pequeño ejemplo muy común, sobre todo en la escuela secundaria, para que se entienda. Yo, por ejemplo, tomo 8 horas en un colegio de Puyén, o de El Hoyo, no importa, o de Bolsón. Y entonces tomo ese trabajo, que es un trabajo que es, supongamos, de acá a fin de año, y me comprometo de esta manera al tomarlo a llevar adelante las clases a ese curso hasta el final de año. Pero a los 15 o 20 días sale otro puesto un poco mejor, no de 8, de 10 horas en otro colegio, pero se me superponen los horarios. Entonces no puedo hacer los dos, tengo que elegir. Bueno, elijo el de 10 horas porque voy a ganar más, porque me conviene, pero dejo a esos estudiantes que tomé hace apenas 15 días, otra vez sin docente y otra vez esperando que aparezca un nuevo docente a tomar ese curso. Ahí hay una decisión ética que tomar. Yo entiendo la necesidad laboral, de hecho yo las he tenido y las he pasado,
y he tenido que tomar estas decisiones que a veces son difíciles, pero buscando mi ventaja económica o mi necesidad económica, dejo de pensar en esa responsabilidad que asumí en ese momento con mis primeros cursos. Bueno, tanto es así que en la escuela secundaria muchas veces, y sobre todo ahora en Chubut, en Río Negro está un poco más estabilizado por el tema de los cargos, pero sobre todo cuando se trabaja por hora cátedra, pasaba que un determinado curso en una determinada materia podía tener hasta 6 y 7 profesores en un año, ¿no? Que iban pasando y cada uno que venía estaba un ratito como de visita y se volvía a ir. Esto claramente va en detrimento de cualquier proyecto educativo para esas jóvenes, y esos jóvenes es realmente no saber qué es lo que está pasando en esa materia, en esa escuela, en ese momento, y esto hace muy mal al proceso educativo. Cuando nosotros insistimos en la necesidad de establecer vínculos y no sé qué, y resulta que estamos 15 días acá, 15 días allá, vamos y venimos como bola de loco, digo. Entonces, acá hay un problema de condiciones de trabajo, claramente, que no son las ideales, pero por otro lado también hay una decisión que cada docente individualmente toma en términos de responsabilidad o no con respecto a las tareas que asume. Entonces, yo puedo decir cómo lo resolvía yo en su momento. Dejar 8 horas para tomar 20 era algo que no podía, digamos, permitirme no hacer, pero dejar 8 horas para tomar 10 era algo que yo podía dejar de hacer. Y entonces me comprometía con ese trabajo que me había tomado en esas 8 horas y dejaba las 10. Pero bueno, esa era la forma en la que yo lo resolvía. Y así todo, muchas veces, quiero decir, me equivoqué y tomé malas decisiones y me sentí mal con las decisiones que tomé. Pero bueno, también eso se aprende con la experiencia, ¿no? Mis primeras decisiones fueron mucho peores, creo yo, por lo menos así las evalúo, que las últimas decisiones que fui tomando. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que fui aprendiendo, hay cosas que fui entendiendo, pero, insisto, por un lado están las condiciones de trabajo que no son ideales, por otro lado la responsabilidad nuestra, ¿no? También, en este sentido, y refiriéndome exactamente al momento en que estamos dentro del aula, ahí también tomamos decisiones que para mí son fundamentales. La clase tiene un sentido, hay una búsqueda, hay un espacio para la participación, o es simplemente ir a pasar el tiempo o ir a exponer aquello que a mí me interesa exponer y nada más, y eso es la clase, ¿no? Todas esas cuestiones claramente afectan la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Y sobre eso hay que tomar decisiones. Bueno, un poco la idea, para mí, de todo este curso de política educativa, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder tener criterios, ir formando este posicionamiento ético, ¿no? Ético, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos hacia los demás, político, que tiene que ver con las relaciones de poder que establecemos, y pedagógico, que tiene que ver con la enseñanza. Digo, a mí me parece que esos criterios, que no hay un paquete de criterios únicos y válidos, sino que, bueno, hay una cantidad de criterios que muchas veces son contradictorios y entre los cuales tenemos que ir navegando y manejándonos, pero lo vamos a poder hacer de mejor manera si vamos construyendo criterios que sean cada vez más válidos, ¿no? Si al principio mi único criterio era el criterio económico, bueno, claramente era un criterio empobrecido en relación a un criterio que después ya no era solo económico, sino que también era ético y que tenía que ver con entender mi responsabilidad frente a esos estudiantes, ¿no? Entonces, entender, cuando yo pude comprender lo que significaba el abandono constante de un docente atrás de otro, ¿no? Llegar, no sé, a un aula en octubre y que te dijeran, usted es el 5º profesor que tenemos de esta materia, bueno, esas cosas también me fueron ayudando a repensar qué criterio yo tomaba a la hora de tener que decidir sobre un montón de cuestiones. Digo, me parece que un poco pasa por ahí
la idea de esto de pensar en las políticas educativas y el trabajo docente, ¿no? Como una cuestión que se relaciona muy fuertemente. Bueno, son pasadas las 12, así que, bueno, les cuento algo, después esto lo informaremos más por escrito. A las compañeras de Inicial algo les avisé ya. Este próximo martes vamos a publicar la clase 9, y después de la clase 9, es decir, la clase 10 va a llegar dentro de 15 días, es decir, que van a tener una semana en el medio para quienes necesiten ir adelantando algunas lecturas, quienes quieran ir completando y elaborando el proyecto que vienen trabajando, es decir, que van a tener ahí una semana en el medio libre para ir haciendo esas cuestiones, bueno, y para ir sacando seguramente cuestiones de otras materias y demás. Vamos a hacer este pequeño descanso, si se quiere, que no es un descanso, pero bueno, sin publicación de clase. Y el próximo viernes no vamos a tener videoconferencia, porque bueno, a mí me toca justo el viernes a la mañana rendir un final, así que voy a tener la mañana ocupada con eso. No vamos a tener la videoconferencia, la tendremos el viernes siguiente, pero bueno, por supuesto va a seguir habilitado el canal del mail o del WhatsApp para consultas y demás. Pero bueno, para que se vayan organizando, sepan que el martes publicamos la clase 9, la clase 10 recién va a estar llegando, a ver que me fijo la fecha, el 3 de noviembre. Ahí ya vamos encarando las últimas clases, van a quedar 3 clases más, la 10, la 11 y la 12 nomás. La 12 es una clase de cierre, es decir, que tampoco va a tener una temática muy específica, sino simplemente pensar algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos educativos para nosotros como docentes en el futuro. Es decir que, bueno, nos vamos acercando al final lentamente, todavía hay algunos planteos interesantes que pueden surgir, pero bueno, las invito y los invito a seguir pensando en sus proyectos, a compartirlos, a ir sumándole aportes y, bueno, cualquier cosa que necesitan saben que no tienen más que pegar un grito por el WhatsApp y bueno, ahí nos conectamos. Aníbal, te hago una consulta que no tiene que ver con la materia, sino con la situación de Chubut, más que nada. A ver si vos estás al tanto de la pasividad que tiene, digamos, tanto los docentes como los gremios acá en Chubut. Mira, yo te puedo contar simplemente mi experiencia en Chubut. Digamos, yo trabajé unos 4 años seguidos en Chubut, hasta hace 2 o 3 años atrás. En términos gremiales, Chubut tiene, digamos, ciertos problemas, como tienen casi todas las provincias. El gremio mayoritario, que es ATECH, es un gremio bastante dividido, y justamente la región noroeste, la que pertenecemos nosotros, es una región minoritaria, opositora y minoritaria en general a la conducción central, pero además, digamos, tiene una característica la provincia, que es que el noroeste chubutense, es decir, las localidades de la comarca andina, tiene un peso específico prácticamente nulo con respecto a la provincia, ¿no? En Chubut importa lo que pasa en Comodoro, en Madryn, Trelew, Rawson, bueno, esas ciudades de la costa, y un poquito Esquel. Es decir que acá en el noroeste es como que no existimos demasiado. Entonces, digo, ha pasado que nosotros estuvimos como seccional acá en Chubut 4 o 5 días seguidos de paro, por ejemplo, y que no saliera una nota en un diario al respecto. Y por supuesto, si no hay notas en los diarios, se imaginan que a los ministros de Educación les importa 3 verines si hay clase, no hay clase. Es decir,
Entonces, me parece que un poco la pasividad que vos mencionás, Javi, que es cierta, tiene que ver, sobre todo acá en nuestra zona, con esta situación. Yo he visto a las colegas y a los colegas docentes juntarse muchas veces, nos hemos juntado, hemos hecho marchas, se ha hecho mucho tratando de torcer la situación y siempre creo que terminó apareciendo esta idea de que no somos escuchados, de que nadie le interesaba a nadie, ni siquiera a nuestro propio gremio, ¿no? Porque ni siquiera a la central de ATECH le importaba lo que hacía la región noroeste. Con lo cual, me parece que eso fue derivando en medio de un conflicto muy largo, ¿no? Porque pensemos que el conflicto en Chubut es un conflicto muy largo, que ya lleva como 2 años y 3, porque hubo un impasse ahí de 2 o 3 meses antes de las elecciones donde se arregló todo, pero bueno, fue ese impasse y después siguió el mismo problema anterior. Creo que esa situación tan larga y esa tan poca posibilidad de accionar con cierto grado de visibilidad ha llevado a que la mayoría de las colegas y los colegas opten por hacer la suya, la propia. Algunos no están trabajando, no hacen nada, no les interesa. Otros siguen trabajando y hacen todo lo que pueden en el medio de una situación muy difícil, pero lo que se ve poco, y esa es la realidad, es la capacidad de accionar de manera colectiva. Y sabemos que si no accionamos de manera colectiva, las cosas es imposible que cambien. Pero bueno, me parece que hay como un ánimo derrotista muy fuerte entre los docentes y las docentes de Chubut, que es una lástima y es una pena, pero también es entendible, digo, yo no quiero juzgar a mis colegas, hablo con muchos, algunos me dicen, no, yo no estoy haciendo nada, intenté al principio, como la cosa no funcionaba, no le doy bola, no pasa nada, nadie me dice nada, y bueno, y cobro los premios cuando cobro, si cobro, y no me interesa, lo cual es muy malo, porque aparte eso te hace sentir muy mal en términos personales, digamos, no es que lo dicen esto con alegría, sino que lo dicen con un sentimiento de culpa y responsabilidad muy fuerte en general, pero bueno, hacen eso, mientras que otros tratan de hacer como si nada pasara y siguen esforzándose por enseñar o por hacer lo que pueden en este contexto, porque bueno, tienen el ánimo, la fuerza, las ganas suficientes para hacerlo y están esperando que en algún momento mágicamente todo mejore. Pero bueno, es una situación difícil la de Chubut. Es difícil. A mí se me cortó, profe, en los últimos 10 minutos se me cortó el teléfono, así que puse la compu. Pero también con esto de que pregunta Javier, de docentes en Chubut hay alrededor de 12.500 docentes y un 33% de esa cantidad son suplentes que están en planta temporaria. Estos son datos del 2019, de la página de gobierno de cada sector. Con un 33% de docentes suplentes en planta temporaria y con una cantidad de suplentes que están de licencia, posiblemente, bueno, las medidas de lucha por ahí se pueden olvidar. Yo te digo, bueno, tengo mis hijas que son estudiantes de secundaria, una en 5º año, y bueno, me cuenta que tienen un profe desde primer año que todos los años da clase. El primer día se toma licencia y vuelve el último día de clases. Y eso es repetitivo. Sí. Sí, bueno, eso, digo, ahí pasa un poco, entiendo, por la responsabilidad individual, hay quienes se aprovechan, digo, y esto hay que decirlo, a mí no me da, digamos, yo participo, ustedes saben que soy parte de la conducción del gremio de UNTER en Bolsón, es decir que tengo mi costado gremial y lucho por los derechos de los docentes, pero eso no me impide aceptar y decir que hay muchos que se aprovechan y que están muy mal que así sea, y claramente con esas formas de tomar el trabajo docente, lo que hacen es daño a la educación. Por otro lado, también dije hoy más temprano, entiendo que hay muchos docentes que están superados por las situaciones
recontrapodridos y que han gastado, digamos, todos sus cartuchos y ya no les quedan, y entonces buscan todos los vericuetos legales para no trabajar. Insisto, yo no me pongo a juzgar a mis colegas individualmente. Creo que aquellos que hacen eso se equivocan. Puedo entender por qué algunos llegan a esa situación, pero no lo comparto y no lo acepto. Yo tengo otra formación distinta, yo vengo de trabajar toda mi vida por mi cuenta, con lo cual el día que no trabajo o que no trabajaba no cobraba. Entonces yo, por ejemplo, teniendo ahora el derecho de yo me podría tomar una licencia de 4 o 5 días para rendir mis finales, tengo el derecho a hacerlo y tengo los artículos, y no lo hago, sigo trabajando, porque para mí está primero mi responsabilidad como docente que mi estudio, ¿no? Es decir, mi perfeccionamiento, porque además entiendo que con un poco más de esfuerzo lo puedo hacer todo igual, y a mí pedir licencia es algo que me cuesta muchísimo, no es algo que esté habituado, pero veo que hay otras compañeras y otros compañeros que se conocen los artículos de memoria. Me voy a pedir un 2, me voy a pedir un 14, después me pido un 28, lo cambio por un 13, voy y vengo, digo, y son un fenómeno. Y yo jamás me pude aprender un solo artículo de memoria, porque no me interesa. Pero insisto, esto no lo digo en términos de juzgar a mis colegas. Creo que necesitamos mejores condiciones de trabajo para que trabajar sea una experiencia como me pasa a mí. Digo, yo tengo condiciones de trabajo muy buenas. En el instituto tenemos condiciones de trabajo muy buenas. Y para mí, trabajar de docente es casi como no trabajar. Para mí es un placer. Me lleva tiempo, sí, tengo que meter un montón de esfuerzo, pero es algo que puedo disfrutar. Y no tengo que atender a 300 alumnos. En este momento estoy trabajando con 40 estudiantes, 45, 50. Y no lo hago solo, lo hago en general. Bueno, en historia tengo yo solo con ustedes, pero en inicial tengo un compañero de trabajo, con lo cual esas cargas se van alivianando. Entonces yo puedo disfrutar de mi trabajo. A mí no me afecta psicológicamente. Pero entiendo, porque yo tuve 40 horas en secundaria en Chubut, entiendo que el docente que tiene 40 horas en Chubut se quiere pegar un tiro en la cabeza. Porque corre de una escuela a otra, tiene un montón de estudiantes a los que no conoce, equipos directivos que unos quieren una cosa, otros quieren otra. Digo, eso te vuelve loco. Después de 10 años de trabajo, el cerebro te estalla y no querés saber más nada. Entonces, digo, ¿hay que solucionarlo? Sí, hay que solucionarlo. ¿Tenemos que conseguir mejores condiciones de trabajo? Sí. Y también tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada una y cada uno de los docentes para que no dejen colgados a esos estudiantes que están ahí esperándolos y necesitándolos. Porque si no, hablamos mucho, ¿no? Damos grandes discursos de pedagogía, nombramos a Freire y un montón de cosas, y después nos cagamos en los estudiantes. Digo, y esto pasa. Hay que encontrar ahí ciertos equilibrios. Pero bueno, esto es importante que lo asumamos primero en términos individuales y después en términos colectivos para lograr que, por un lado, nuestro trabajo sea menos demandante en términos psíquicos, si se quiere, que sea más placentero y que podamos llevar adelante esa responsabilidad de la mejor manera. Bueno, para eso hay que trabajar mucho. A veces las condiciones son muy malas y hoy en Chubut es terrible porque a todo el problema que ya existía le sumamos la pandemia y es un cóctel explosivo. Hoy prácticamente nadie sabe qué es lo que pasa dentro de las escuelas de Chubut y bueno, y es lo que pasa. Ojalá que en algún momento esto pueda empezar a revertirse. Pero... Es que en realidad adentro de las escuelas de Chubut no pasa nada hace 3 años. Adentro de las escuelas. Te digo porque las escuelas no están teniendo estudiantes. Hace 3 años. Sí, sí. Y otra cosa que te quería decir, cuando se me apagó el teléfono, me puse a buscar en internet sobre democratización de la cultura y hay un montón de artículos, así que me voy a poner a leer. Dale. Está bueno para seguir pensándolo. Claramente, insisto, yo ahí no tengo respuestas, sino que tengo algunas ideas para pensar esto. Entiendo que es complejo y que es difícil, y también entiendo que tenemos cierta naturaleza a querer imponer nuestras ideas culturales a los demás, con lo cual siempre es difícil y contradictorio esta idea. Pero bueno, es para seguir pensando y trabajando, sobre todo para pensar el lugar nuestro como docentes
y de la escuela como institución en estos procesos que son, digamos, bien difíciles y bien complejos. Pero bueno, como verán, tenemos mucho para pensar y reflexionar. Y lo peor de todo es que no hay un manual de explicaciones para decirnos qué pensar, sería mucho más fácil. Entonces, acá muchas veces tenemos que estar en estas contradicciones entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que debemos y lo que queremos. Digo, hay muchas contradicciones que nos atraviesan individualmente y como colectivo, ¿no? Y como colectivo docente en este caso. Con lo cual, bueno, claramente hay una tensión que es permanente y que tenemos que estar resolviendo continuamente, digamos. No es algo a lo cual le encontramos una respuesta de una vez y para siempre. Bueno, en ese mar agitado, digamos, es que los docentes trabajan, ¿no? Bueno, gracias, Aníbal. No, por favor. Bueno, buena semana, muchas gracias. Gente, que anden bien, buen fin de, nos estamos viendo en la semana. Dale. Chao, hasta luego. Hasta luego.